sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Dice la Biblia que hubo una generación en los días de Lot que creció completamente apartada de Dios. Recuerden que si Lot se sentaba a las puertas de las ciudades de la planicie, como se le llamaba entre ellas Sodoma y Gomorra, era porque era alguien respetado y conocido por la sociedad. Y Lot era un hombre justo, dice la Biblia, temeroso de Dios, sobrino del patriarca Abraham. Los habitantes de esa comarca sabían que el Dios de los hebreos se manifestaba en lo sobrenatural y les había enriquecido en su largo peregrinar. Eso lo podemos deducir al leer la historia de cómo Dios prosperó a Abraham y a toda su familia, incluyendo a Lot, hasta que llegó el momento en que se separaron. Pero así también había sucedido en los días del patriarca Noé, le podemos decir, antes del diluvio. La población de entonces conocía del poder del Dios de Noé y de la sabiduría del Dios de Enoc. Se recordarán la historia, Lamec y Matusalén. Sabían también del movimiento de ángeles entre la raza humana, cómo descendían y subían y se transformaban entre los humanos. Todo esto ellos lo vieron, lo experimentaron y quedó escrito en la Biblia para nosotros hoy saber estas cosas. Ellos también fueron una generación completamente apartada de Dios, en gran manera. El capítulo 6 del libro de Génesis cuenta esta historia. Solo quiero que pensemos lo que está pasando hoy en día, porque estamos en un final y les estoy remontando a un principio. Y desde el principio ya Dios había decretado lo que iba a ocurrir en el final, en nuestros días. Pero la actitud de la sociedad en los días de Lot era muy parecida a la actitud de la sociedad en los días de Noé. Y no era porque no sabían que había un Dios sobrenatural. Ellos sabían, la gente sabía, igual que hoy. La misma ciencia está descubriendo cosas que solamente un Dios creativo y todopoderoso puede hacer. Y se dan cuenta que hay un diseñador que está sobre todas las cosas. Que lo quieran aceptar y reconocer, ya eso es otro asunto. Pero el capítulo 6 de Génesis nos recuerda esto que ocurrió para el tiempo del gran diluvio, donde toda la tierra fue cubierta por agua. Cuando Dios abrió las ventanas, las compuertas, dice ella, la palabra, las compuertas de los cielos, y estuvo lloviendo continuamente. Y esa agua creció de tal manera que dice la Biblia que cubrió toda la tierra. Lo que hizo Dios fue guardar una familia, la familia de Noé. 8 personas solamente se salvaron entonces, y de ahí los animales que Dios permitió que entraran en el arca. En los días de Lot vemos que 4 personas entonces salieron. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y aún así su esposa tenía grande inversión en esas ciudades, porque no pudo resistir el consejo y el mandamiento que le dieron los ángeles. Le dijeron: no mires hacia atrás, por favor. Cuando salgan de esas ciudades, no miren hacia atrás. Y todos obedecieron. Es lo importante de obedecer a Dios. Hay cosas que no entendemos, pero necesitamos obedecer a Dios para poder
recibir el resultado, para poder ver y tal vez entender el resultado. Tristemente, dice la Biblia que la mujer de Lot miró hacia atrás y fue convertida en estatua de sal. Ahora, recuerde que estamos haciendo aquí una comparación con los días de Noé y con los días de Lot, porque estamos viviendo un tiempo donde la sociedad está revuelta, donde las naciones están revueltas, donde Dios que no tiene lugar Dios en esta historia, como que Dios no tiene lugar en la agenda de las naciones de la tierra. Cuán equivocados están. Jesús de Nazaret en sus evangelios hace esta terrible advertencia, conociendo los tiempos que vendrían 2000 años después, si nos remontamos al tiempo en que Jesús estuvo visitándonos personalmente en esta tierra. Tiempos en que las mismas potencias, dice la Biblia, las potencias de los cielos serían conmovidas. Y lo escribió el apóstol Pedro en una de sus cartas. Amados, esto es lo que miran hoy nuestros ojos y escuchan nuestros oídos con la revolución que ha comenzado en nuestra nación. Las revoluciones no es nada nuevo. Lo que pasa es que hemos vivido en una nación bendecida y no nos ha tocado a nosotros ver una guerra civil. Pero en otros países del mundo, las guerras civiles han ocurrido más de una ocasión en diferentes lugares. Han ocurrido estas tragedias donde se levanta un grupo en contra de otro. Hasta las mismas familias han sido separadas por las guerras civiles. Y la historia nos recuerda de esa guerra civil que se sufrió en esta nación para los días de Abraham Lincoln. Entonces es serio el asunto, porque la gente a veces y la sociedad no entiende por qué hacen lo que están haciendo. Simplemente para ellos la democracia les ha fallado y los sistemas de la nación le han fallado. Lo único que pueden hacer es levantar el puño, levantarse en protesta, levantarse en la violencia. Todas estas cosas que también están descritas en la palabra de Dios no llegarán a ningún lado en realidad, porque es por medio de violencia, y siempre hay alguien más fuerte que va a subyugar al menos fuerte. Queremos evitar esas cosas, pero tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico, que Dios está preparando a las naciones de la tierra para lo que viene. Entonces es sabio y es ser entendido escuchar el consejo de Dios, que estas revoluciones para nada bueno están apuntando. Lo que está ocurriendo cada día en cierta manera se va empeorando, de mal en peor. Y esto ya se ha extendido a otros países del mundo. Mire, es como un fuego fuera de control. Y gracias a Dios por el insignificante estado de Nuevo México, digo yo, que ha venido a ser para sus residentes, para nosotros, como las ciudades de refugio mencionadas en los tiempos bíblicos. Hoy mejor que nunca le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por el estado de Nuevo México. No es un estado rico, no es un estado que está en la costa, en las playas. Es un estado en el medio de la nación, pero tampoco es muy frío, ni tampoco el calor es insoportable. Aquí hay gente que teme a Dios. Por lo tanto, yo le doy gracias, y usted también, dele gracias a Dios por habernos enviado a este lugar, a este pequeño rincón en el desierto del suroeste de los Estados Unidos. Sí, es como pensar en las ciudades de refugio mencionadas en los tiempos bíblicos. Así que podemos decir, Baruch Hashem ata Adonai. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Dios, el nombre del Señor. Cada día que pasa, el fuego se extiende más lejos. Mañana, ¿en dónde será este fuego que se está levantando por las protestas, por la anarquía, por la revolución? Una vez comienza esto a movilizarse, es muy difícil
pararlo y detenerlo, a menos que no se use la fuerza. Mañana, ¿en dónde será? ¿En Seattle, Washington, en Atlanta, Georgia, en Houston, Texas, en Minneapolis, en Londres, que ya ha ocurrido y está ocurriendo en Sydney, Australia, o Los Ángeles, California? La anarquía es resultado cuando los pueblos ya no tienen lugar para donde ir y presentar sus quejas, y toman la justicia en sus propias manos. Han puesto a Dios a un lado y dicen, basta, basta ya. Pero esto no tiene una solución política, amados, y eso es lo que este corto mensaje, una voz que clama en el desierto, para recordarnos a nosotros, al pueblo de Dios, y tal vez a alguien que esté interesado y esté escuchando lo que estamos diciendo, que considere la Biblia, considere la palabra de Dios, considere las promesas, pero considere las profecías de Dios. Ciertamente, si no creyéramos en estas cosas, no se las estuviera hablando desde este lugar. Es un modelo que ya Dios estableció, y el tiempo está llegando a su final, y Jesús mismo, Jesús de Nazaret, ese mismo que vino hace 2000 años atrás, viene a regresar a esta tierra, y entonces Él sí podrá establecer una forma de gobierno equitativa, justa, que todos puedan recibir la bendición de Dios, porque todos van a creer y todos van a esperar del único Dios verdadero, el Dios que hemos venido diciendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el de Jacob, el Dios de Moisés, que así nos llegó Jesucristo a nuestros medios hace 2000 años atrás. Esto que está ocurriendo y ha comenzado a suceder no tiene una solución política, ni tampoco es de clase social. A través de la historia de la raza humana, todos los intentos de convivencia ideal y perfecta, como se dice, han fallado. Aun cuando la iglesia del primer siglo lo intentó, allá para el capítulo 4 de Hechos, si recuerdo bien, no resultó como esperaban. El caso de Ananías y Zafira, este matrimonio rompió con el molde de lo que ellos querían hacer. Simplemente, siempre en nuestra naturaleza, aunque seamos creyentes, aunque hayamos visto el poder y la mano de Dios sanarnos o bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, tenemos libre albedrío, y al fin de cuentas vamos a hacer como mejor pensamos nosotros, y ese es nuestro grande error, que no consultamos a Dios, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos detengamos por un momento y consultemos lo que vamos a hacer, porque sí sabe Dios entonces las consecuencias de lo que vamos a hacer. Y Ananías y Zafira hicieron algo que nadie esperaba, pero nos recuerda a nosotros que seguimos siendo seres humanos con una naturaleza caída, y no estoy diciendo que Ananías y Zafira perdieran su salvación y que sus nombres fuesen borrados del libro de la vida, no estoy diciendo eso, pero la paga del pecado es muerte, y quizás los planes de Dios eran otros para Ananías y Zafira. Sin embargo, tuvo que cortarlos de la tierra por causa de su pecado. Entonces, en los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos, usted puede revisar estas historias que les estoy diciendo. Amados, no existe otra solución duradera en esta tierra. Vamos a ser francos, vamos a creerle a Dios, vamos a poner nuestros pies sobre la tierra, pero con nuestra fe siempre mirando al cielo, de donde viene nuestro socorro, porque nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos le alaban? Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde hermosa de sombra que nos ha dado Dios, y nos ha dado unas nubes, bendito Dios, y un aire que nos refresca aquí en medio del desierto y del calor de donde estamos. Entonces, amados, la ayuda tendrá que venir de arriba, porque de arriba viene nuestro socorro, como hemos dicho, como cuando salieron de Egipto hace unos 3500 años atrás. Si se han dado cuenta, la música de introducción es de la película de los 10 mandamientos, cuando salen de Egipto, pero esa película se filmó hace muchos años, allá para la década de los 50, del 56 o 54, pero esa fue la música que usaron
para la salida de Egipto. Para algunas personas eso les recuerda, les llama la atención y les deja saber que hay algo más que está sucediendo en este desierto de Nuevo México. Y quizás los niños no entiendan lo que está ocurriendo, pero sus padres pueden explicarle la historia bíblica, cómo Dios llamó a un hombre llamado Abraham, le cambió su nombre a Abraham y lo hizo padre de multitudes, y de ahí les dio una descendencia y le dijo: tu descendencia, Abraham, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así Dios bendijo a Abraham, y de ahí nosotros estamos aquí en el día de hoy. Pero también Dios hizo otra advertencia. En los días de Jesús de Nazaret, en los evangelios, Jesús mismo llegó a decir: si estos días no fuesen acortados, nadie podría escapar. Termino con esto, amados. El consejo de Dios, el consejo de la palabra es que la leas, que te conviertas al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Jacob y de Moisés, quien nos dio a Jesús de Nazaret, para que todo aquel que lo haga, que se convierta a Jesús de Nazaret creyendo, su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pídele a Dios, pídele al Señor que te bautice, que te llene de Espíritu Santo y fuego, que llene tu lámpara de aceite, para que en esta hora de anarquía y oscuridad que estamos viviendo, que se aproxima cada vez más y más en los diferentes lugares, ciudades, estados de esta nación y por el mundo entero, tengamos aceite, y si tenemos aceite tendremos luz, y si tenemos luz podremos ver. No permitas que tu casa perezca. Sálvate tú y toda tu familia antes que sea demasiado tarde, porque ciertamente todo va conforme al plan que Dios ya nos dejó conocer en su palabra desde los días de Noé. Porque la generación de entonces le dio las espaldas a Dios y quiso hacer el bien que le parecía a ellos. A lo bueno lo llamaban malo y a lo malo lo llamaban bueno. Dios tuvo que terminar con esa generación, porque todo el designio de sus pensamientos era continuamente de hacer lo malo y lo malo y lo malo. ¿Cómo nos recuerda eso lo que estamos viviendo hoy en día, mis amados? En los días de Lot ocurrió lo mismo. No era culpa de Lot. Lot era un hombre justo. Si se sentaba a las puertas de la ciudad era porque le conocían, porque era un hombre que le respetaban. Pero cuando llegó el momento de la verdad, la pasión de la carne, la vanidad del pecado y de los ojos hicieron que esa generación actuara de una manera desenfrenada y vinieron a cometer los mismos pecados que se manifestaron en Génesis capítulo 6. Y estamos hablando de algo sobrenatural también. En la casa de Lot había manifestación sobrenatural de seres que Dios había enviado. Creemos en los ángeles de Dios. Creemos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Creemos que tú tienes tu ángel personal. Cada ser humano tiene un ángel personal por diseño de Dios. No echemos a perder el plan de Dios de rescate, el plan de Dios de restauración que Dios tiene para nuestras vidas. Este tiempo que estamos en esta tierra es muy corto, muy breve, muy temporero, pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno, no tiene final, tiene un primer reino que está a las puertas y queremos entrar ahí. Tenemos que aguantarnos un poquito más, esperar un ratito más, que el que ha de venir vendrá. Jesucristo estableció todo esto para que nosotros en nuestro libre albedrío supiéramos escoger. Escoge a Dios. Su brazo, su mano está extendido para salvarnos.
amados, porque Él tiene grande misericordia. Lo hemos dicho 1000 veces y más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Le demos la espalda al mundo, le demos la espalda a las tentaciones de la carne. Tenemos nosotros que resistir cada día, porque este cuerpo, esta naturaleza ya está apartada de Dios, no quiere. Estamos hechos del polvo de la tierra, pero ese no fue el problema, que fuéramos hechos del polvo de la tierra. El problema fue nuestro libre albedrío, que decidimos por nosotros mismos desobedecer a Dios. Y por eso la consecuencia del pecado, y la paga del pecado es muerte. Por cuanto uno pecó, todos hemos pecado. Esa es nuestra naturaleza. Le damos tiempo al tiempo, y el niño que es inocente va creciendo y va pensando, y llega el momento entonces que él mismo, de sí mismo, decide hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada. Entonces, amados, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en la nación más bendecida de la tierra, en la nación más próspera de la tierra, se les ha olvidado a algunos cómo Dios trató con su pueblo Israel cuando los sacó de su tierra para llevarlos al cautiverio por causa de la desobediencia. ¿Qué hizo Dios con ellos? Les dijo: les voy a quitar todo lo que le ha sido dado. Pero ellos no creyeron a los profetas, se rebelaron contra Dios. Dios quería darles una lección, Dios quería hacerlos recapacitar, y terminaron en Babilonia, terminaron en un país que ellos no conocían, terminaron entre gentes con otras costumbres, por 70 largos años, amados. Entonces, amados, ¿qué hicieron ellos? En lugar de convertirse a Dios, ellos se rebelaron a Dios. Y luego, cuando Dios los quiso regresar a su tierra, ya estaban acostumbrados, como aquellos que estaban en Egipto se acostumbraron al mundo. Me temo que hoy en día, con lo que está pasando, es muy fácil que muchos o algunos se vuelvan a acostumbrar al mundo, porque las cosas han cambiado a causa de lo que está ocurriendo con estas plagas y estas enfermedades de estos tiempos. Pero, amados, no hay nada nuevo en esto. Esto que estamos viendo, esto ya estaba determinado por Dios, que en cierto tiempo estas cosas iban a acontecer. De la misma manera, Dios quiere que la iglesia, su pueblo, levante el rostro a Dios en misericordia, en humildad, para entonces inclinarnos delante del Dios verdadero y pedirle a Dios que tenga misericordia. Misericordia por las personas que viven en estas naciones, que todavía tal vez se conviertan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, y de ahí a Jesucristo, que vino a nosotros por medio de una mujer, María. Nosotros le damos gracias a Dios como Dios estableció todo esto, porque aquella mujer que estuvo con Adán no pudo hacer las cosas como Dios quería que fueran hechas, pero en María encontramos la obediencia necesaria para que todo el plan de Dios se completara, se realizara y nos diera esta salvación tan grande. Lo único es que no fue instantáneo. El reino vendría cuando se cumpliera el tiempo. Amados, el tiempo es ya. Han pasado los 6000 años que Dios nos dio, y ahora resta que Jesucristo, el Hijo de Dios, regrese a esta tierra para establecer el primer reino. Esa es la razón que estamos hablando. Pero es necesario entender que lo que está pasando a nuestro alrededor no va a mejorar. Pero si lo entendemos lo que está ocurriendo, aún así habrá paz en tu corazón. Aún así, tal vez Dios nos guarde de una manera aún mucho de lo que esperamos nosotros aquí en el estado de Nuevo México. Quizás la misericordia de Dios en la ciudad de Alamogordo nos guarde de una manera especial. Que lo merecemos, no lo merecemos. Mire usted lo que está pasando en esos lugares. La anarquía es terrible, la guerra civil es terrible, no pueden dormir con tranquilidad, no hay paz, no hay negocios, no hay trabajo,
tiempo. No hay médicos, no hay para dónde ir si tú necesitas visitar a un médico. Todo se ha entorpecido, todo está en momento de caos. No hay orden, amados. Solamente la gente rica se pueden guardar en sus lugares en lo que pasa la tormenta. Pero la mayoría de nosotros, el resto de la humanidad, en estas naciones, en esta sociedad, en esta ciudad, estamos expuestos. Nuestro único refugio, nuestra única protección es Cristo Jesús. Dale lugar a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que te hable, que nos consuele, que nos ayude, y que el ángel de Jehová esté a nuestro lado para defendernos continuamente. Y ya este mal pasará, y de seguro que tenemos las de ganar. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y las promesas de Dios son tuyas, y verás el resultado, y verás la gloria de Dios. Oremos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, tu palabra es algo extraordinario. Tu palabra no puede estar presa. Tu palabra, a través de esta plaga, Señor, ha continuado fluyendo libremente, Señor, a nuestro alrededor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu llenura. Te damos gracias, Jesús de Nazaret, por habernos bautizado en fuego. Te damos gracias por la ayuda celestial, angelical, que tú has levantado a nuestro alrededor. Te damos gracias por permitirnos hacer cosas que aún no entendemos, Padre amado. Pero aquí estamos, no entendemos el propósito completo de lo que estamos haciendo. ¿Quién va a venir la semana que viene? ¿Quién va a escuchar, Padre amado? ¿A quién le vas a hablar? Llegará el momento en que podamos, Señor, llegar por otros medios, en el automóvil, a aquellos que están escuchando, o en las casas de aquellos que puedan estar escuchando. Sabemos que estamos hablando en un lenguaje diferente. Para nosotros este es tal vez nuestro primer idioma, pero para muchos otros es el segundo idioma, Padre. Esto está en tus manos, Señor. Tú envías esta palabra en este idioma a que llegue a cada corazón, a cada vida, a cada padre que pueda estar escuchando, y se le explique a sus hijos, Padre, que hay esperanza, Padre amado, pero que tenemos que poner la mirada en nuestro Dios invisible. Padre, declaro esta palabra porque también esta palabra lleva sanidad. Ahí también, si hay fe, donde hay fe, puede ocurrir el milagro de sanidad, el milagro de restauración, el milagro creativo. Para lo que no se puede hacer por la ciencia médica, Jesucristo lo puede hacer en esta hora, en un instante. Quizás no puedas ir al médico por las cosas que están ocurriendo, pero Jesucristo te dice: si puedes creer este mensaje, yo te sano, dice el Señor. Yo toco tu cuerpo, dice el Señor. Yo restauro tu hogar, dice el Señor. Yo restauro tu familia, dice el Señor. Yo llego a tu casa por estas ondas en el aire y traigo vida y salvación, porque esta palabra no puede caer en tierra y no hacer nada. Esta palabra, cuando llega a tu corazón, cuando llega a tu vida, hace algo y retorna a aquel que la envió, diciendo: hecho está. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Ata Adonai, como dicen los hebreos, Padre amado. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, bendigo a los oyentes, bendigo al pueblo que se ha conectado por estos medios en esta hora, Padre, esperando lo imposible cada semana, cada domingo a las 6:30 de la tarde en este mismo lugar. Padre, tuya es la gloria, la honra, la alabanza, y te damos gracias por el tiempo excelente, exquisito que siempre nos das y guardas de cada uno de nosotros. Tú guardas. Gracias de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos le alaban? Dele un aplauso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Y recuerda, ve y dile a otros lo que Dios está haciendo en tu vida, y Él te recompensará en gran manera. Bendito sea Dios.